en la primavera somos incapaces de tener un orden alimentario. Incapaces. O por la mañana, por la tarde, por la noche cometemos algún error. Entonces ese error destruye la vitamina. Bueno, de todo esto quiero hablar. Espero que te sea interesante. Sí, claro que sí. Como que has dicho, ahora no es que sea de la larga o todas las estaciones ahora vienen antes con... No, la dificultad que tenemos no es tan importante que se alargue o no se alargue. Lo que es importante es que nuestro sistema, o sea, nosotros partimos de la ignorancia, que es el invierno, y en el invierno somos totalmente ignorantes de todo lo que pasa. Y cuando llega la primavera, necesitamos mantenernos en equilibrio para poder encontrarnos con el conocimiento. Pero como el cuerpo necesita posición y no siempre nos posicionamos, y la primavera lo que necesita es movimiento ordenado, como tú no te has posicionado bien en el invierno o no nos hemos posicionado, cuando entra la primavera antes de tiempo, la posición del invierno son tres: te posicionas ante la vida, te posicionas ante las emociones y te posicionas ante el pensamiento. Pero como el pensamiento de marzo es un pensamiento que es bastante alterado, si encima ha entrado antes la primavera, el asentamiento del pensamiento del invierno, que debería ser me abro a conocer, me abro a aprender y tengo confianza sobre ello, no está bien asentado. Entonces, la mayoría de nosotros estamos viviendo situaciones que no se han vivido antes, de muchísimo más descontrol, de muchísima más desconfianza, muchísimo menos asentamiento. O sea que hay todo un sistema que se está alterando. Y no quiere decir que luego dure más o menos la primavera, sino que la primavera se ha saltado un paso, que es el análisis del invierno. Pero no es que el invierno también haya empezado un mes antes y lo hiciésemos. No lo he analizado. Lo que sí analizo, yo llevo analizando la primavera demasiados años, por lo que a mí me preocupa. Sí, la primavera es el eje, es el inicio del crecimiento del ser humano. Es el inicio. El ser humano crece en primavera. El ser humano realmente se abre a la vida en primavera. El ser humano cambia su perspectiva en la primavera. El ser humano es diferente en la primavera. Si la primavera no está bien, ya no hay nada que esté bien. No hay ninguna posibilidad de recuperar el sistema si la primavera no entró. Y el órgano que sustenta la primavera es el hígado. Entonces, ese hígado es un órgano en sí mismo ya complejo. Si además de ser complejo le tenemos desordenado, imagínate. Pero solo tenéis que mirar y hacer lo que yo hago. Yo anoto cada año cuando empieza a tener los brotes el árbol que tengo delante de mí. Y cada día lo va teniendo un día, 2 días, 3 días, 5 días antes. Ahora ya es un mes antes. En los últimos 5 años, un mes antes, imagínatelo. Entonces, la polinización, el polen, las situaciones alérgicas se adelantan, se mezclan las alergias de invierno con las alergias de verano. O sea, se mezclan demasiadas cosas y se producen demasiadas cosas. Creemos que la primavera entra en marzo y que a partir del 21 de marzo se empieza a producir un cambio de personalidad, y ese cambio de personalidad tiene que ver por cómo están formadas nuestras emociones. Sin embargo, a partir de los años en los que consideramos que el mundo está como en crisis, 2008-2009, también se ha producido como un giro diferente en el Sol y un cambio de nuestro eje que está transformando también nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender las cosas. Está cambiando la cantidad de agua que hay en la Tierra, la cantidad de humedad, está cambiando la polución, están cambiando demasiadas cosas que para un primavera son mucho más sensibles que para ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque la primavera es la parte emocional de todo nuestro sistema. Y es aquello que hace que el hombre pueda encontrar un sentido a estar aquí como persona, a vivir como persona. Entonces, esa necesidad de vivir como persona y entender qué hace como persona se tiene y se fundamenta única y exclusivamente en la primavera. Cuando nosotros nacemos, en el primer momento de nacer, nosotros nacemos al invierno, es decir, nacemos a la nada. No hay nada y tenemos que construirnos. Eso nos sucede a todos. Independiente de dónde nacemos, nosotros cuando nacemos, nacemos a la nada. Somos seres que dependemos de los demás y no tenemos ni la capacidad de pensar, ni la capacidad de sentir, ni la capacidad de ser. Por lo tanto, somos seres que nacemos desde ese momento a que todo lo que viene de fuera nos esté instruyendo o nos esté conformando. Cuando nosotros somos jóvenes, pasamos por un lugar donde lo que hemos vivido como niños empezamos a cuestionarlo como personas. Pero todavía no estamos fundamentados
para poder llegar a cuestionarlo de una manera sensata o para poder decir que lo que estamos cuestionando tiene sentido. ¿Qué empieza a suceder en nuestra vida? Que lo que nos decían nuestros padres era importante mientras que estábamos con ellos, pero la necesidad que tenemos de amigos y la necesidad que tenemos de otras personas nos hace que lo que están diciendo las personas de fuera, que están formadas y conformadas y han aprendido de diferentes maneras, a nosotros nos influye. Y lo que queremos es llevarnos bien con otra gente. Si hemos hecho un crecimiento muy madurativo y hemos hecho ese traslado desde nuestra vida infantil a nuestra vida juvenil muy bien, no hay problemas. Sabemos adquirir lo que viene de fuera y lo sabemos adquirir en equilibrio. Vemos lo que nos vale y vamos sumando. Pero si lo que hemos vivido en nuestra familia no ha sido tan sólido o nos ha generado algún tipo de duda, entonces nos balanceamos demasiado hacia el mundo de fuera. ¿Qué sucede? Que en el tiempo de 12 a 24 años vivimos en la parte más tremenda del ser humano, que es cuestionar si realmente lo que hemos aprendido en nuestra familia es válido o no es válido. Pero ¿qué significa nuestra primera etapa, ese tiempo de ignorancia? ¿Qué significa ese tiempo de ignorancia realmente en nuestra vida? Ese tiempo de ignorancia en nuestra vida significa el invierno. Es decir, tiene todas las connotaciones del invierno. No puedes grabarlo. Desde este punto de vista, el invierno es igual que nuestros 0 a 12 años. Es una parte donde estamos dependiendo de todo el mundo y todo funciona. Pero la primavera nos hace un poco raro y nos construye en esa dicotomía. ¿Es válido lo que me decían? ¿No es válido lo que me decían? Y esas dudas entre si es válido lo que me decían o no es válido lo que me decían es lo que realmente sucede en la primavera, que es un estado inestable entre lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo que nos cuenta la gente, lo que vamos viviendo, y esa inestabilidad, que es la inestabilidad de 12 a 24 años, es la inestabilidad de todas las primaveras que nosotros vamos a vivir en esta vida. Pero todos los veranos deberíamos de hacer un ayuno de tiempo, un ayuno de acciones para encontrar el propósito de nuestro interior y relajar nuestro sistema y encontrarnos bien. Si no hemos pasado por la primavera adecuadamente, es inviable. Y la primavera adecuadamente tiene 3 sistemas que necesitamos pasar. 3, pero absolutamente claros. La parte instintiva, la parte perceptiva y la parte cognitiva de quiénes somos. Instintiva, perceptiva y cognitiva. Si esas 3 cosas no las pasamos bien en la primavera, olvidaros de que el verano sea nutritivo. ¿Qué sucede? Que tenemos un tiempo para que el verano no sea nutritivo donde nos encontramos todavía bien. Pero a partir de los 36 años no hay ningún ser humano que, si no ha encontrado su propósito, no empiece a sentir un estado de incomodidad profundo dentro de sí mismo. La primavera altera 3 cosas: nuestra parte instintiva, nuestra parte perceptiva y nuestra parte cognitiva. Y las altera. Y estabas comentando que a partir de los 36 años... Si no hemos pasado la primavera bien, la vida nos da la vuelta de lugar. Y nos hace cuestionarlo. Y hay una cosa que es muy importante. Muchos cambian de trabajo en este tiempo, creyendo que el trabajo que tienen que hacer es otro, y en realidad lo que están cuestionando todavía no saben cómo cuestionarlo, cómo arreglarlo. Pasa exactamente lo mismo que pasaba en nuestra juventud. ¿Serán buenos mis padres? ¿No serán buenos? ¿Será mejor la familia de Trini que la familia de Pepe? ¿Será mejor estar con mi amigo Pepe que con mi amigo Jacinto? Exactamente igual. Entonces, cuando empezamos a dudar de nuestro trabajo y nuestra primavera no está sentada, nos equivocaremos profundamente en las decisiones profesionales. Y os lo dice alguien que a los 36 años cambió toda su vida. ¿De acuerdo? Entero. De donde estaba trabajando, lo que estaba haciendo, cómo estaba funcionando, todo lo dejé, absolutamente todo lo dejé para dedicarme a esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es importante es que nos demos cuenta que tenemos 3 movimientos estelares en nuestro sistema. Primer movimiento estelar es la parte instintiva de nuestro sistema. Pero es una parte instintiva que tiene que superar 2 únicas cosas: el miedo y la rabia.
Toda nuestra etapa de 0 a 12 años, todo, tiene dos cosas importantes que superar. Y no hay ninguna otra cosa que superar. El miedo a vivir, el miedo a sentir, el miedo a los demás, el miedo a no ser útil, todos los miedos que se hayan producido. Cada uno de nosotros tenemos miedos muy concretos. Hay gente que tiene miedo físico, hay gente que tiene miedo emocional y hay gente que tiene miedo a la cognición, al aprendizaje. Necesitamos, antes de seguir en este curso, saber cuál es nuestro miedo real. Y necesitamos saber cuál es nuestro miedo real porque ese miedo es el que hace que todo nuestro sistema en primavera no funcione. Para muchas personas el miedo físico es lo más tremendo que hay en el mundo. Esas personas van a tener que aprender con enfermedades físicas. Para otras personas el miedo emocional. Van a tener que aprender a través de tener rupturas de pareja, momentos duros, momentos relacionales, momentos afectivos, momentos con el cuerpo, momentos con la química, todas esas cosas que no se pueden manejar. Hay personas que tienen problemas intelectuales, problemas cognitivos. Son personas que tienen miedo a la torpeza hasta casi cuando se mueren. Pero realmente el miedo subyace única y exclusivamente en nuestra etapa infantil. Después de nuestra etapa infantil solo repetimos miedos. Y el miedo, cuando no ha sido superado, nos convierte en personas rabiosas, en personas que se enfadan, en personas que no ven el éxito de la vida, en personas que no son alegres, en personas que no tienen equilibrio. Daros cuenta de lo que acabamos de hablar y no llevamos un cuarto de hora. O sea, todo lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con que seamos capaces de definir cuál es nuestro miedo, para que cuando entremos en la primavera, que es la que nos va a hacer balancearnos o dudar de estos miedos, cuando entremos en esa primavera, nosotros podamos trabajar ese miedo desde un lugar absolutamente posible. Si no trabajamos el miedo desde un lugar posible, no lo vamos a superar. Y esa es la cuestión que tenemos que plantearnos. Mi miedo ha sido físico toda mi existencia. Y yo sigo teniendo miedo físico. Y lo sigo teniendo permanentemente. Lo supero de una manera o de otra. Pero no me enseñaron a manejar el cuerpo. El cuerpo estaba metido en un sitio donde yo solo hacía que leer y estudiar. No hacía otra cosa. Mi vida se ha pasado siempre entre libros. No he tenido animales, no he tenido personas, no he tenido amigos, no he tenido nada más que libros. Mis amigos han sido los millones de autores que yo he leído. Nada más. Entonces, el cuerpo era algo inexplorado. Era algo que me molestaba. No sabía por qué tenía que estar en un cuerpo. Continuamente me quería quitar el cuerpo del medio, porque no me dejaba volar, no me dejaba pensar, no me dejaba hacer. Tengo cero miedo intelectual. Cero miedo intelectual. Pero el miedo físico ha sido terrorífico. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos que pasar por el cuerpo, que tenemos que pasar por la noción y que tenemos que pasar por la cognición y ver qué nos pasa ahí, cuando nosotros tenemos miedo a ser torpes intelectualmente, toda nuestra vida nos está haciendo pasar por ello hasta que desconectemos el cerebro. Porque la primavera no soporta el miedo, no lo soporta literalmente. Como no lo soporta, la única forma que tiene de trabajar contra ese miedo es hacerte evidenciarlo. Y entonces, ¿qué hizo con mi vida? Meterme en las alergias más profundas. Vivo en la alergia desde que tengo 4 años. Ese es el punto. A cada uno nos machaca la primavera de una manera si no hemos corregido nuestro miedo. ¿Qué sucede a las personas que tienen miedo a la inteligencia? En la primavera están torpes, no razonan, cometen brutalidades ilógicas profundas, no entienden qué les pasa. Se convierten en seres abocados a estar con cualquiera, a hacer verdaderas brutalidades, porque no han sabido manejarlo. Entran en la cólera, pierden el estado de equilibrio, porque no han sabido manejar la razón. Y las personas que emocionalmente tienen miedo son personas que acaban viviendo un desequilibrio profundo, psicológico, donde acaban teniendo problemas de tensión, problemas de dispersión, problemas de desconcentración, problemas de foco, problemas de organización. Empecemos trabajando en esta mañana nuestros miedos, que no nos dejan entrar en la primavera de forma instintiva positiva. Porque la primavera de forma instintiva positiva nos ayuda, pero de forma instintiva negativa, el instinto primario está aquí. El instinto de vivir es este, el de 0 a 12 años. De 12 a 24 no tenemos un instinto de amar, ni un instinto de crecer físicamente. Tenemos un instinto de crecer como especie, o de crecer como sensibilidad, o de crecer como conocimiento.
Aquí se producen 3 crecimientos. Aquí necesito aprender a crecer como especie, y cuando llega la primavera lo único que quiero es aparearme. Me entra un furor uterino tremendo y un furor de otro tipo que necesito coger al primer pájaro que hay ahí, como los pájaros, porque tengo un instinto absolutamente de crecimiento de la especie, o tengo una necesidad de crecer en las relaciones y entonces decido que tengo que empezar a conocer a mucha gente y me voy de marcha y estoy todo el día de fiestas porque tengo que conocer, porque lo que quiero crecer es en mis relaciones, en la parte afectiva, conectiva, o de pronto tengo unas inquietudes enormes cognitivas y entonces necesito aprender de todo y entonces todos los conocimientos se dan y lo que quiero aprender, crecer es en mis conocimientos. Y estos 3 movimientos se dan en los 3 meses de primavera. Marzo hasta abril nos lleva a querer acostarnos hasta con el vecino de enfrente, lo superamos porque somos seres un poco tal, o algunos porque no tenemos ni capacidad, pero nos acostaríamos con el vecino cuando pasa, no sabemos por qué, el vecino no nos gustaba, llega marzo y empezamos a mirarle y decimos, oye, qué bien está ese tío. No había dado cuenta, y está más gordo que nunca. Empezamos a tener una necesidad, y ojo, que aquí la necesidad, cuando estamos mal, es doble. En la primavera empezamos a no querer tratarnos con nadie cuando estamos mal. Si cuando llega abril no empezamos a necesitar relacionarnos con gente y no empezamos a quedar con gente, tenemos un problema. Si en abril nos metemos en casa, tenemos un problema. Pero si en abril estamos toda la noche de marcha, tenemos más problema todavía. Se trata de relaciones más saludables, de pronto decides que quieres ir al campo, de pronto decides que quieres salir con gente, llamas a gente que no llamabas, de pronto te acuerdas de amigos, de pronto quieres ir a tu pueblo. Te pasa que las relaciones empiezan a tener un sentido. Ahora bien, tanto a nivel de crecer la especie como crecer las relaciones, tenemos una dificultad que no podemos negar. Lo que pasó en esta etapa va a marcar lo que nosotros hagamos en esta. Si en esta etapa no ha funcionado, en esta etapa vamos a estar como un poco angustiados. Por ejemplo, si en esta etapa no tuvimos amigos, muy probablemente ahora empecemos a sentir que estamos solos, que no tenemos gente, etc. Recordar una cosa importante, la primavera no soporta la soledad. Es la enfermedad de la primavera. Si tenéis un hijo primavera y empieza a meterse en casa y no se quiere relacionar con gente, preocuparos. Preocuparos muchísimo. Porque quiere decir que no ha perdido el miedo que tenía a relacionarse con la gente. Luego hablaremos de los miedos, para que lo podamos ver. Pero quiero que vayamos viendo de qué vamos a trabajar hoy para que nos demos cuenta, ¿vale? Y cuando nosotros llega la primavera, y sobre todo cuando llega junio, tenemos 2 formas de enfrentarnos a ellos. En muchos casos creemos que ya lo sabemos todos y tenemos una soberbia infinita y paramos los conocimientos y no penetramos en conocimientos nuevos. O es un momento donde los conocimientos nuevos nos atraen muchísimo y empezamos a querer buscar cosas nuevas. Si cuando queremos crecer en los conocimientos no lo conectamos a los conocimientos que tenemos ya, será una especie de locura. Pero si lo conectamos a los conocimientos que tenemos ya, será algo maravilloso que nos hará desarrollarnos muy bien y que nos hará encontrarnos muy bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que el desarrollo de los conocimientos en primavera a veces es que se va totalmente fuera de lo que conocemos y nos genera bastantes estados de ansiedad, de disconformidad porque nos sentimos como desarraigados, ¿no? De pronto soy ingeniero y creo que lo que tengo que aprender es no sé qué, ¿no? Pues igual no es lo que tengo que aprender es no sé qué, sino que me tengo que meter de ingeniero a igual de ingeniero de coaching, pero de ingeniero, ¿vale? Entonces, antes de seguir, vamos a trabajar los miedos, ¿vale? ¿Os parece? Vamos a detectar cuáles son nuestros miedos. Escribir en el papel cuál es vuestro miedo, compartimos juntos para que lo podamos detectar. ¿Alguien quiere compartir cuál sería su miedo? El miedo a no ser querido, por ejemplo. El miedo a aprender. El miedo a aprender, muy bien. El miedo a aprender es el miedo a no ser capaz de aprender, ¿vale? El miedo a la torpeza. ¿Qué más? No ser eficaz. No ser eficaz, ¿qué significa para ti? Porque tienes que hacer las cosas bien. Eso es el miedo al orden. Al orden. Al orden. ¿A que eres desordenada? Sí, un poco. No, un poco no. Bastante. Bastante. Bien, ahí el miedo que subyace a eso
es que posiblemente el orden para ti es aburrido y crees que si te ordenas vas a aburrirte. Entonces el desorden te hace sentirte más viva, ¿vale? Hay que cuidarlo mucho, porque la primavera es la estación del desorden. Si ya tienes un miedo al orden en este tiempo, porque crees miedo al aburrimiento, miedo a esta parte, ese miedo tiene que ver con eso. Ese miedo tiene que ver con esta parte. Tiene que ver con las relaciones, ¿vale? Te va a pesar, ese miedo te va a pesar en las relaciones. En el caso de tuyo, ese miedo te va a pesar en que los conocimientos no van a ser sólidos, no vas a penetrar en ellos. No vas a penetrar en ellos, etc. ¿Está muy bien? ¿Estás gordo? Bueno, esto es bueno porque como estoy un poquito así, adelgazo. Bien. ¿Qué más? ¿El miedo a equivocarse? El miedo a equivocarse es el miedo a la torpeza. ¿Se pueden combinar miedos? ¿Se pueden tener varios? Vamos a ver, el primer miedo que nace de 0 a 4 años es el cuerpo. Si no te han enseñado a manejar tu cuerpo, el miedo físico es el primer miedo que tienes. ¿Cómo se manifiesta el miedo físico? El miedo físico, la primera cosa es la paralización. La oscuridad te da miedo, salir te da miedo, caminar por sitios oscuros te da miedo. O sea, cuando tú no manejas muy bien tu cuerpo, tienes los miedos. Tómate nota, lo diré después, los miedos solo se corrigen con vitamina C. O sea, de pequeña yo tenía un miedo a la oscuridad terrorífico. Ya os lo digo, todas las personas que tenéis miedo, del tipo que sea, cuando no queréis vencer el miedo, rechazáis la vitamina C. Y la vitamina C no se encuentra en las naranjas. Las naranjas dan más miedo. O sea, yo aviso para que tengamos en cuenta cuál es el proceso, porque la naranja desestabiliza el sistema nervioso y entonces no tienes los elementos para poder hacerlo, ¿vale? Ayuda, no es suficiente, pero ayuda mucho la ortiga. Hacer sopas de ortiga ayuda mucho para la vitamina C y para el calcio, muchísimo, pero ser suficientemente conscientes de que las personas que tenéis miedo, cualquier tipo de miedo, pero el miedo físico más, yo diré cómo se resuelven los 3 miedos, con qué vitamina se resuelven los 3 miedos, ¿vale? Pero el miedo físico, vitamina C, ¿vale? Hay un elemento que es buenísimo para la vitamina C, que son los arándanos, ¿vale? Pero estos son los para el miedo físico, la vitamina C. La vitamina C vale para todos los miedos, pero el cuerpo... Yo voy a detener... Yo me emociono, entonces perdonadme. Vosotros hoy estáis disfrutando de que es la primera vez que quiero compartir esto, entonces lo compartiré igual de una forma anárquica, ¿vale? El cuerpo es la manifestación de la capacidad de vivir en la vida. Tienes cuerpo y el cuerpo está con el aliento de la vida, tiene el aliento de la vida y entonces ese cuerpo te permite vivir. Pero el cuerpo tiene 3 cosas que son importantes. La estructura ósea, la estructura muscular y la sangre. Todo lo demás no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el movimiento o la vida del cuerpo. Pero un cuerpo, independientemente de que se vaya a mover, necesita una estructura ósea. Por lo tanto, la primera cosa que tú tienes que tener en cuenta es que una persona que tiene miedo no sabe manejar los huesos. Esa es la primera cosa que tienes que tener en cuenta. No sabe manejar o no cree que su estructura sea sólida, no cree en esa estructura sólida. Cuando tú tienes un niño o una niña que cree realmente en su estructura sólida, es una persona que tiene una solidez corporal tremenda. Pero cuando tienes una niña con la fragilidad, sobre todo que yo tenía, que era frágil no lo siguiente, el cuerpo interior, lo que significan los huesos, son frágiles para él. No importa si lo son o no, pero para él lo son. Entonces, si tú tienes fragilidad en tu pensamiento sobre los huesos, olvídate, ya es imposible que te sientas fuera del miedo, porque crees que en cualquier momento esos huesos no van a funcionar. Pero el hueso no existe en realidad, el hueso sin músculo no podríamos existir. Por lo tanto, para la persona, lo importante es que el hueso esté ahí y el músculo sea un músculo flexible, elástico, que se mueve a su movimiento. Pero si la persona no se mueve porque no sabe moverse, ¿qué pasa con los músculos? Que están atrofiados y no tienen la capacidad de la movilidad. Entonces esa persona se siente torpe en sus movimientos. Y lo siguiente es la sangre. Una persona que es miedosa no funciona su sangre.
su sangre está contenida, son personas que tienen la sangre contenida o en las piernas o en los brazos, pero no fluye la sangre, no está fluyendo por el cuerpo, porque tiene miedo, y el miedo es paralizante. El miedo hace que todas las piernas estén siempre llenas de sangre, pero no el resto del cuerpo, porque cada vez que tienes miedo va a las piernas. Pero si tienes miedo físico, no te mueves, lo cual quiere decir que va la sangre a las piernas y encima no se mueven. ¿Te imaginas lo que eso significa? Pues eso es lo que pasa con el miedo físico. ¿Qué 3 elementos te ayudan para tener un cuerpo saludable? La vitamina C, el calcio y, lógicamente, todo lo que sea vitamina E para la sangre. Esos 3 elementos una persona que tiene miedo los necesita tener permanentemente. O sea, eso meteroslo en la cabeza. Si tenéis etapas de miedo, físico sobre todo, porque vais a cambiar de lugar, etc., tenéis que tomar vitamina C, tenéis que tomar calcio con magnesio y vitamina D, y tenéis que tomar vitamina E. Esas 3 cosas para la persona de miedo son obligadas. ¿Vale? Porque el miedo desconstruye los nutrientes que tienen los alimentos. Por eso hay que tomarlo desde fuera, porque el miedo te los destruye. ¿Vale? O sea, cuando tú tienes miedo, la operativa interna es que tienes demasiado estrés, tienes las suprarrenales muy alteradas y por lo tanto el miedo está eliminando demasiadas cosas de tus nutrientes, gasta demasiada energía, gasta demasiado. Eso sobre todo para el miedo físico. ¿Vale? Cuando tenemos niños pequeños que notamos que su estructura es débil, deberíamos de estar aportándoles el valor, sobre todo de la vitamina C, para que esos niños empiecen a tener estímulos en sus músculos. Si sus músculos están bien, mueven los huesos y ya nos podemos preocupar menos. ¿Por qué creéis que nos han atiborrado de calcio de pequeños? Nos han atiborrado de calcio porque no lo sabían, pero sabían que nuestros huesos eran mucho más débiles por el hambre que venía de las guerras, ¿no? Vamos, yo recuerdo el calcio 20 como el regalo más grande de mi vida. Lo robaba y me lo tomaba por todos los sitios, pero no me servía de nada. Joaquina, ¿sí? ¿El miedo al cambio dónde es? El miedo al cambio está en la mente, entonces es el tercer miedo, no es el primer miedo. Está el primer miedo al cuerpo. De 0 a 4 años tenemos el miedo al cuerpo. De 0 a 12 tenemos el miedo al cuerpo en general, pero hay 3 cuerpos: el miedo físico, el miedo emocional y el miedo cognitivo, ¿vale? De 4 a 6 nuestro miedo es emocional y de 6 a 8 nuestro miedo es cognitivo. A partir de ahí ya se repiten los miedos. De 8 a 10 se repite el miedo más fuerte y de 10 a 12 también, ¿vale? Bueno, yo parto de aquí porque no podemos tener una primavera bien si tenemos miedos, ¿no? Que es lo que nos sustenta, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? ¿El miedo a la enfermedad es siempre físico? El miedo a la enfermedad siempre es físico, sí. Siempre es porque hemos tenido de pequeños demasiada utilización del cerebro y muy poca utilización del cuerpo. Todas las personas que de pequeñas han utilizado demasiado el intelecto, en merma o en disminución de la utilización física, tienen problemas con el miedo físico, que lo convierten en enfermedades. Alergias, problemas de piel, problemas de huesos, problemas que, ojo, que el miedo hace que las enfermedades sean crónicas, no agudas. Ojalá el miedo llevara a enfermedades agudas. La rabia lleva a enfermedades agudas, pero el miedo lleva a enfermedades crónicas. Las personas miedosas acaban teniendo enfermedades degenerativas como artrosis, problemas de calcitopenia, problemas de muchos problemas que tienen que ver con el paso, problemas de piel, problemas de alergias, todas esas cosas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten en el tiempo. ¿Vale? El sistema inmune. El miedo destruye el sistema inmune y a partir de ahí todo lo que digamos, ¿no? De hecho, las personas temerosas acaban teniendo cáncer, mucho más que otras personas. Por eso es tan importante la vitamina C, para que haya muchísimo, muchísimo oxígeno en la sangre. Por eso es tan importante, para que se oxigene permanentemente esa sangre y fluya y no se atasque y no tal. Pero las personas miedosas tienen esa dificultad. Bueno, espero que les esté resultando interesante y válido el camino por el que estamos yendo. Bien, más miedos que podamos trabajar, más miedos que podamos ver, más miedos que os apetezca comentar. A no ser querido. A no ser querido. Vamos a ver, no existe el miedo a no ser querido, existe el miedo a no ser aceptado, ¿vale? El querer tiene que ver mucho más con la inteligencia. Nosotros, en el fondo, sabemos que si somos inteligentes,
tenemos recursos ante la falta de amor de los demás. Pero cuando nosotros no nos consideramos inteligentes o no utilizamos el intelecto, nuestra mayor dificultad es si somos aceptados por el otro o no somos aceptados por el otro. Porque la persona que tiene el desarrollo intelectual muy grande siempre tiene el recurso del libro, del estudio, etc. Mientras que la persona que no tiene esos recursos, lo que tiene la sensación es de que no le van a querer, no le van a aceptar. Entonces, el miedo realmente es a la aceptación, es a que no me acepten. Ese es el que subyace en nuestra existencia, el miedo a que no me acepten, que es un miedo tremendamente peligroso, porque te hipoteca la autenticidad. Luego hablaremos de ello con respecto a la primavera. Y te la hipoteca por completo, la autenticidad, y eso es muy grave. Entonces, el segundo miedo que existe, que se produce de 4 a 6 años, es el miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser válido, porque ahí aparecen los complejos, que luego lo veremos cómo en la primavera se hacen mucho más intensos y mucho más brutales. Yo no lo sabe poner y no funciona. ¿Es casco? No, no funciona El sonido. Bueno, no funciona. Bueno, lo que no vamos a hacer ahora es irnos a todos los miedos. Miedo a los perros es físico, a que te agreden. Mirar los miedos, contar los miedos y tipificarlos en esto. Miedo físico, miedo emocional y miedo mental. El miedo físico es porque tu cuerpo tiene una estructura delicada, no te has acostumbrado a manejar el cuerpo. El miedo emocional es que tienes demasiado movimiento, tienes demasiada inquietud y te has sentido como desadaptada o te has sentido no aceptada por esa inquietud tan grande, por esos nervios, por estar alterada todo el rato o porque estás bloqueada. Y luego está el miedo cognitivo, el miedo a ser torpe, el miedo a no aprender, el miedo a no ser suficiente. ¿Vale? Esos 3 miedos no nos permiten entrar a la primavera bien. Esa es la primera condición que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Bien, contaba que de 0 a 12 tenemos la parte instintiva, puramente física, que es poder vivir en nuestro cuerpo y ser, pero de 12 a 24 tenemos una necesidad de crecer como seres humanos. Crecer quiere decir que estamos en un hogar y queremos salir del hogar, y queremos ir a formar nuestro hogar. A los 12 años ya tenemos una necesidad de empezar a decir que nuestros padres no son válidos. Si no lo hacemos tenemos un problema, y vamos caminando, y vamos caminando, y vamos caminando, para que a los 24 decidamos ya qué vida profesional realmente, o empecemos a tener una vida profesional. No importa que hayamos estudiado una cosa u otra, pero a los 24 años necesitamos tener establecida una forma de vivir profesionalmente, ¿vale? Esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Si esos elementos no se han producido, si realmente no hemos tenido esta llamada a este crecimiento, quiere decir que vivimos todavía en una etapa de ignorancia, vivimos todavía nuestro invierno vital. No hemos querido entrar a la primavera. Hoy vamos a entrar todos a la primavera, nos haya pasado lo que nos haya pasado. Porque la primavera es el elemento por el que tenemos que pasar para poder llegar a razonar. Y si nosotros no razonamos, estamos perdidos. Hay muchísimos estudios hechos sobre que realmente lo que funciona en el mundo es el corazón y que deberíamos de volver al corazón. Durante muchísimo tiempo, y desde el siglo XVI con Descartes, Descartes abominó de todo lo que no era la razón y dijo que solo existía la razón. A partir de ahí, descatalogó todas las cosas que no fueran o no pasaran por el ejercicio de la razón. Después del daño que ese señor hizo, al que le llamo señor con mucha delicadeza, pero que realmente me parece abominable, lo siento, lo que se ha producido es todo lo contrario. Ya solo existe la no razón, y eso no es real. Para que nosotros podamos funcionar como seres humanos, necesitamos tener una emoción que es lo que hace que nuestros dos estados, entre el físico y el mental, puedan convivir. La emoción en el hombre es como la vaselina o la mantequilla que nos permite que las cosas puedan funcionar. El aceite que permite que las cosas no queden, no estén, como diría, oxidadas, etcétera, sino que funcionen. Aquí está la razón y aquí está nuestro cuerpo. Y la emoción es el movimiento que va del cuerpo a la razón para que lo que hagamos en la vida tenga algún sentido. ¿Vale? Entonces la primavera es la que nos permite utilizar correctamente la razón. Y eso es la realidad. Podemos decir que tenemos que pensar con el corazón, pero el corazón piensa siempre
El corazón no está en ningún momento emotivo. Si el corazón fuera emotivo estaríamos muertos. El corazón no es emotivo. El corazón piensa. Tenemos 3 cerebros y esos 3 cerebros son absolutamente imposibles de eliminar. Tenemos el cerebro del cuerpo, que está en los órganos genitales, tenemos el cerebro de las emociones, que está en el corazón, y tenemos el cerebro de la razón, que está en el cerebro. Y esos 3 cerebros piensan, esos 3 cerebros actúan, y esos 3 cerebros tienen vida propia, absolutamente propia. La persona que necesita tener foco y que tiene foco y que lo que quiere es conseguir objetivos y lo que quiere conseguir es resultados económicos, tiene un cerebro que es genital totalmente. Y que piensa, y piensa desde ahí. Y los genitales piensan. Piensan para conseguir cosas, pero piensan. Tiene su propia estrategia. Lo mismo que el corazón tiene su propia estrategia. Y lo mismo que el cerebro tiene su propia estrategia. Cuando somos capaces de canalizar los 3, de tener objetivos claros, de tener sentimientos claros y de tener razones claras, somos imparables. Pero no podemos excluir ninguna de las 3 cosas. Como seres físicos tenemos que tener una estrategia física. Cuando decimos, mi cuerpo me pide azúcar, ¿qué estamos queriendo decir? Que el cuerpo piensa. ¿O no lo estamos diciendo, que el cuerpo piensa? Cuando nosotros estamos diciendo, no, es que el corazón habla por mí, ¿qué estamos diciendo? Que el corazón piensa. Y cuando decimos, no, es que yo tengo razones para hacer esto, ¿qué estamos diciendo? Que el cerebro piensa. Pues si piensan los 3, unificamos el pensamiento de los 3. Unificamos la forma de vivir de los 3. Porque si no tenemos claro cómo funcionan los 3, estamos perdidos. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando llega la primavera no estamos con la razón, pero tampoco estamos con el cuerpo, estamos con el corazón. Estamos conectados a la necesidad de vivir con personas. La primavera abre una puerta. Tú tienes que vivir tú mismo, y es cierto que tienes que vivir tú mismo, pero tienes que vivir en relación. Cuida tu cuerpo, te dice el invierno, y la primavera dice, cuida tus relaciones. Y la primera contigo misma. Esa es la realidad. Y ahí es donde tenemos que penetrar. Si no penetramos ahí, estamos perdidos. Si no tenemos buenas relaciones, no tenemos credibilidad, no somos auténticos, nuestra vida está perdida. Dejemos de darle vueltas a logaritmos. No hay ninguna posibilidad de ser felices, mientras que nuestra vida no esté impulsada a relacionarnos, a compartir y a estar con los demás y a ser tan creíbles que podamos convivir en la confianza y en la tolerancia plenas. Esa es la realidad de la primavera. Entonces, a partir de aquí es de donde yo quiero fundamentar. Todos vosotros tenéis que plantearos hoy que el miedo que tenéis a lo que sea tiene que desaparecer. Voy a dar la receta desde la primavera, ¿vale? ¿Estáis bien? ¿Me queréis hacer alguna pregunta? Sí, faltaría que hicieras un poquillo de resumen del cerebro, o sea, has hablado del cerebro genital, del corazón, pues el tercero. No, pero del tercero no voy a hablar porque ese llega al verano. Ese ya le tienes tú suficientemente desarrollado, déjale ahí. Entonces lo que tienes que coger es tienes que coger el del corazón, es decir, que hacértelo desarrollar. Pero tienes miedos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Que se te den. Qué momento para verte los miedos. Momento. Bueno, realmente de lo que yo quiero hablar y de lo que quiero llegar es que la primavera es energía. El invierno no es energía, el invierno es posición, es energía también, pero no es una energía en movimiento, la energía tiene un movimiento. Llega la primavera y hay un movimiento. ¿Vale? ¿Cómo has dicho que era el invierno, Joaquina? El invierno es la posición. La posición. Sí, cuando tú realmente has pasado el invierno y si en el invierno tienes problemas de huesos importantes, te duelen los huesos, si tienes escoliosis, tienes descalcificación, etc., es que no has pasado los miedos corporales. Igual ya llego tarde en esta vida, porque esto me encantaría enseñarlo en los colegios, o sea, me encantaría que yo tuviera la capacidad de publicitar con inteligencia mi proyecto, porque si no trabajamos de 0 a 12 años bien los miedos de los niños, las enfermedades que llegan después, o sea, ya no se puede corregir que los huesos estén enfermos de mayor. Se pueden paliar cosas, pero no se pueden corregir. Ya los huesos están enfermos. Si tú a un niño le quitas el miedo, el niño... ¿Os acordáis de esas enfermedades que tienen los niños que de pronto tienen como fiebres reumáticas y todo ese tipo de cosas? Los niños que tienen fiebres reumáticas son niños miedosos. Los niños que tienen problemas físicos
del tipo de que de pronto al crecer se ponen enfermos, etc., son personas que en ese momento están avisando de sus miedos. Y si avisan de sus miedos, es que podemos sacarles de ahí. Porque cuando un niño no avisa de sus miedos es que tiene miedos crónicos. Y los miedos crónicos quiere decir que ya en su vida va a tener otras dificultades. Pero cuando el niño tiene reacciones violentas, o sea, cuando el niño tiene, por ejemplo, de pronto unas fiebres reumáticas muy fuertes, o te dicen que tiene soplo al corazón y demás, ya te está avisando de que él quiere superar sus miedos. Cuando el niño no avisa y el niño parece sano, pero le ves debilucho, preocúpate, ese niño va a ser crónico. Digamos, la tendencia que ahora a sobreproteger a los niños al final es meterles miedos y miedos y miedos. Pues son niños que en general lo que tienen muchos niños es no pueden soportar la leche, no pueden soportar muchas cosas, tienen insuficiencias, están alérgicos, están deprimidos, tienen problemas de muchos tipos. Pero nosotros vamos a corregir los nuestros. Bien, tenemos 3 energías y esas 3 energías vamos a trabajar con ellas. Anotar las cosas que no están ahí. Porque las cosas que están ahí posiblemente las podéis encontrar en todos los sitios. Las que yo voy a decir no las vais a encontrar en todos los sitios. Tenemos 3 sustancias, me interesa mucho que veáis esto, ¿no? Que el espíritu viene del cielo, pero la esencia viene de la tierra y la energía viene de la armonía. Si no tenemos armonía central, si no tenemos una armonía, la armonía la da la primavera. Eso es lo maravilloso. No podemos tener nada bien si no tenemos bien la primavera. Nada. Podemos plantearnos lo que queramos. Si la primavera no está bien, no hay una armonía central, no estamos en equilibrio, no tenemos que ser muy ordenados, tenemos que ser un poco ordenados, nada más. Lo mucho está fatal para los dos sitios, el muy ordenado y el muy desordenado está fatal, pero quedarnos en ese desorden que controlamos está estupendo. O sea, que no te voy a ordenar, ¿no? Bien, este es el movimiento que se tiene que producir. La esencia nos lleva a la energía vital y la energía vital al espíritu. El espíritu nos dirige, nos lleva a la energía vital y nos alimenta. Ese es el ciclo vital. Ese es el ciclo vital. El que tenemos que darnos cuenta que son totalmente interactivos. Si no llegamos al espíritu, tenemos un problema. Y aquí es donde tenemos que plantearnos el ejercicio de hoy. ¿Dónde estaba la esencia? En el invierno. ¿De acuerdo? La esencia está en el invierno, que es la esencia que mueve nuestra estructura. ¿Dónde está la energía vital? En la primavera. Por lo tanto, para llegar al espíritu, ¿qué necesitamos superar? La primavera. ¿Vale? ¿Notáis que en la primavera tenéis como una especie de astenia? Como que os canséis, como que tenéis mucha energía, pero hay mucha excitación, pero como que la energía está mal, ahí está el problema. ¿Vale? Esa es la cuestión. Lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que armonizar, por eso es vital que en la primavera comáis bien. Vital. Voy a hablar de la alimentación en la primavera porque es el elemento más importante del año. El orden de nuestra alimentación en primavera. La energía que metemos en nuestro cuerpo tiene que ser una energía armónica. Muy armónica. Porque, Angélica, si no metemos energía armónica en la primavera, después tendremos bastantes desequilibrios. Hay una cosa que es muy bonita. Como somos muy coquetos, cuando llega la primavera pensamos que nos vamos a desnudar y entonces de alguna manera cuidamos un poco más la alimentación. Pero no es cuidar la alimentación, es cuidar ciertas sustancias que no podemos meter en el cuerpo en primavera. Bien, esto lo tengo que quitar. Porque entonces estáis leyendo todo el rato. Bien. Vamos a anotar cosas que son muy importantes, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué es la energía, en realidad? La energía está omnipresente y está en todos los lugares, ¿de acuerdo? Y tenemos una energía terrestre que funciona desde la gravedad y que está ahí, ¿vale? Pero nosotros tenemos 3 sistemas de gravedad internos, que son los 3 sistemas que tenemos que aprender para que tengamos un equilibrio energético. El primer sistema está entre la L5 y la S1, ¿vale? Tiene que ver con la estabilidad de nuestro cuerpo y el cuerpo que tiene que ver con nuestra estructura ósea. L5-S1, que es donde realmente el ser humano tiene las mayores dificultades,
Es que me quiere exhibir, ¿eh? Ahí. ¿Veis que hay como una masita? Bueno, tenemos el cosis, que es esa cosa que es como si fuera una cosita que hace así, y yo podría hablar muchas horas de las enfermedades de la cabeza por el cosis, ¿vale? Y luego hay como una planchita, que es el sacro, que está sólida, y luego tenemos las lumbares, que son 5, y está la 5. Vale, pues la 5 y la S1, que ahora se empieza a poner una placa, pero antes ni se podían operar, es el equilibrio de nuestra estructura ósea. Ahí es donde nosotros mantenemos el equilibrio para que nuestra estructura ósea esté perfecta. ¿Vale? La siguiente, que está entre la L5 y la L6, es nuestra... La D, dorsales. La T5 y la T6, ¿vale? Que son las dorsales, ¿vale? Ahí está el equilibrio muscular. ¿A cuántos os duele que de pronto tenéis un dolor ahí que es como un puñal cuando de pronto levantáis los brazos así o los tenéis que tener mucho tiempo levantados? Ese puñal que está ahí tiene que ver con que hay un desequilibrio muscular. En una zona hay mucha rigidez y en otra hay mucha distensión, ¿vale? Quiere decir que estamos utilizando mucho un brazo y utilizando muy poco el otro. Para que podamos quitarnos eso necesitaríamos tener equilibrio. Hay muchas personas que solo utilizan un brazo, no por el trabajar, sino porque no hablamos nunca con el otro brazo, siempre estamos hablando con un brazo, es el brazo que movemos, es el brazo que dirigimos. Pues claro, si os imagináis, si es equilibrio y estamos haciendo todo el rato así, ¿qué pasa? Pues que si miráis la espalda, hay una espalda que está más dentro y la otra más fuera. Ese desequilibrio entre la L5 y la L6 provoca un dolor tremendo y tiene que ver con el hígado y tiene que ver con la primavera, ¿vale? Que es el equilibrio muscular. Y luego la C0 y C1 es la que mantiene el equilibrio de nuestro sistema cerebral. C0, C1. Sí. C0, C1, ¿vale? O sea, entre el cráneo Y lo más importante que hay, para que lo podáis tener como muy en cuenta, esa lesión más grave es al nacer. Cuando al nacer no se ha nacido bien y cuando sacan al niño en la cabeza la fuerzan al sacarla y no colocan esas cervicales, el niño va a tener muchísimos problemas de concentración, de serenidad, etc. Unos amigos, yo he dejado la osteopatía, pero investigamos durante mucho tiempo y trabajamos con muchos niños para corregirles recién nacidos ese paso. Pero he investigado tanto y he dejado tantas cosas, pero bueno, esto es muy importante que lo sepáis. La 0 y la 1 es el equilibrio del pensamiento, el equilibrio del cerebro. Cuando nosotros no tenemos bien esas tres situaciones, se produce un desequilibrio en nuestra energía. O nos cansamos mucho en las piernas, o nos cansamos mucho en los brazos, o sentimos mucha pesadez en la cabeza. Y eso quiere decir que hay una desarmonía en el sistema, que necesitamos armonizar, que necesitamos plantear desde otro lugar. La energía tiene una cosa muy importante y es que la heredamos. O sea, no nos guste o no, la energía la heredamos. ¿Vale? Bien. A pesar de que lo que yo tengo que hablar hoy es de la energía, porque es nuestro tema, yo quiero hacerle un quiebro a la esencia que es en el invierno. Un quiebro, para que podamos verla. ¿Vale? La esencia la tenemos siempre en los riñones. Y en los huesos. Independientemente de lo que podáis querer hacer después, plantearos que la esencia tiene el equilibrio con las 3 vitaminas que os dije antes. ¿Vale? Esas 3 vitaminas son las que permiten que esencialmente estemos bien. Si tenemos el miedo, pues este mes, sobre todo, plantearos trabajar con esas vitaminas para que esas vitaminas os renueven, os hagan sentiros muy bien. ¿Vale? Pero tener en cuenta que el riñón y los huesos mantienen la esencia de nuestro cuerpo. Si ahí no estamos bien, por ejemplo, prohibido totalmente la sal en la primavera, no podéis tomar sal. La sal nos lleva mucho más al miedo.
prohibidos terminantemente en la primavera, de una forma importante, todas las verduras que sean excesivamente cálcicas. Por ejemplo, los espárragos hay que cuidar la cantidad que se comen, hay que cuidar mucho la cantidad de verduras, por ejemplo, el tomate en primavera no se puede tocar porque tiene demasiados depósitos. O sea, tenemos que tener cuidado porque el cuerpo necesita drenar. Entonces el tomate, los espárragos, el marisco, todas las cosas que dejan depósitos de ese tipo tenéis que eliminarlos. ¿Qué más verduras? De eso hablaré yo después, ¿eh? Hablaré después. Bien, ¿dónde está la energía de esta maravillosa primavera que funciona y que está? En nuestro hígado. Joaquín, es por eso que dices que es heredada, porque está relacionada con el órgano y están heredadas, la que está heredada totalmente es la primera, que es la esencia, porque los riñones es lo que tenemos de la familia, ¿vale? Luego el hígado es la esencia cuando realmente se fija para que nuestros huesos y nuestros riñones estén bien, es de 0 a 12 años. La heredamos, pero ahí tenemos que desarrollarla o no desarrollarla, ¿vale? A veces nuestra vida infantil, en lugar de desarrollar la esencia, lo que hacemos es perderla. La esencia es como la salud física, ¿vale? Y la perdemos. Pero cuando llegamos a la época de la energía tenemos una parte que es heredada, pero tenemos otra parte que la desarrollamos nosotros. Heredamos un hígado, lo heredamos familiarmente, ya puede ser un hígado más graso, un hígado menos graso, o sea que el hígado, independientemente de que se regenere y genera por sí mismo, tiene una partícula que tiene que ver también con las formas de vivir la familia. Los hígados del norte no son los hígados del sur, ni de lejos. Son mucho más pesados, más grandes los hígados del norte, y he analizado muchos, gracias a Dios. Y entonces lo importante es que ese hígado tiene tu energía, la energía familiar, pero tiene la tuya. Tú mueves tu energía a través de cómo eres y cómo eres. La energía del hígado depende principalmente de que tú seas capaz de vivir instintivamente, perceptivamente y cognitivamente correctamente. ¿Qué te parece? Muy bien. Que seas capaz de tener las emociones instintivas bien, que seas capaz de tener las emociones perceptivas bien y las emociones cognitivas bien. Si eso lo tienes bien, te va a ser mucho más fácil. Y lo que sí es importante, lo mismo que te pueden cortar medio hígado y se regenera, podemos llegar a quitar todo lo que queramos del hígado hoy y regenerarlo. Es nuestra decisión. O sea que nosotros podemos hacer hoy una limpieza absoluta de nuestro hígado, quedarnos con lo que es válido y quitar todo lo demás. Que veremos cómo se hace para poder estar bien. Pero es una decisión. Que yo creo que nos la tenemos que plantear como algo muy importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la primavera? Esto es equidad. ¿Qué pasa en la primavera? Pues en la primavera pasa esto. Que toda la energía vital, toda, está en movimiento. Yo os preguntaría ahora, ¿qué parte de vuestro cuerpo os cuesta más trabajo mover? Las piernas. ¿Las piernas? El abdomen. ¿El abdomen? ¿Alguna persona más tiene dificultades? Hay personas que tenéis dificultades con un brazo o con otro. Hay personas que tenéis dificultades para los giros. Hay personas que tenéis dificultades para el movimiento. Tenéis que comprobarlo. Porque donde no os mováis es que la energía vital no ha entrado. ¿Podéis levantaros y comprobarlo conmigo? Los hombros. Bien. Esta es nuestra mayor fuerza, y si no tenemos esta fuerza donde tengamos paralizada la energía, nos está mostrando que nosotros ahí tenemos dificultades. Muchísimas personas pensamos que estar en posición es ser robótico, y muchísimas personas pensamos que estar en demasiado movimiento es estar histéricos, ¿vale? Hay que posicionarse, luego moverse y luego reflexionar. Posicionarse, luego moverse y luego reflexionar. Esos son los movimientos que exige la primavera. Posición, movimiento, reflexión. Si no sabemos hacer esos tres movimientos en todos los momentos de nuestra vida, Ángel, te levantas, lo primero que pide el cuerpo es posición para conectar con la estructura ósea, movimiento para darle vida y reflexión para saber qué movimientos tienes que hacer y estar en equilibrio.
Eso es lo que pide la primavera. Imaginaros qué lejos estamos de todo esto, ¿no? Ahí estamos, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo importante? La primavera nos tiene que conectar con el espíritu, es hacia donde vamos. Sin embargo, la primavera está metida en los placeres y está metida en un lugar del que realmente nos cuesta muchísimo trabajo salir. Y tenemos que analizar 3 placeres. Los placeres del sexo, los placeres de la comida y los placeres de la razón. Y lo mismo que hablábamos con el miedo, tenemos que saber cuál de estos 3 placeres nos tiene totalmente perdidos. ¿Vale? ¿Tenemos claro cuál es el placer que nos tiene perdidos? La comida, me dice allí Carmen. La comida. ¿Cuántos tenéis la comida? ¿Como los placeres? Bien. Las personas que tienen los placeres de la comida es que creen que comiendo ya no tienen que sentir. Son gente que no tiene capacidad de reflexión abierta. Una reflexión donde incorpora otras ideas. Una reflexión donde va más allá de sí mismo. Tenemos 3 niveles. El primer nivel es instintivo, es el nivel físico, es el nivel del apareamiento, es el nivel de necesito tener relaciones, etcétera, y las tengo con cualquiera en ese momento. Sí, José, con cualquiera. Me miras así como diciendo, no es que estás gordo, no les gustas, pero con cualquiera, ¿no? Te veo que esa parte de ti está bastante instintiva, ¿eh? Te la veo revuelta y te la veo ahí puesta. Carlos también tiene esa parte bastante desarrollada, se le nota. Carlos, ¿cómo llevas esto de la parte instintiva? Pero no con cualquiera. Ah, no con cualquiera, tú sí con cualquiera. Estoy más selectivo últimamente. Pero, muy últimamente. La última primavera. La última primavera. Está muy bien. Bueno, juguemos o no, en este tiempo es muy bueno que cuando se tienen relaciones de pareja, uno tenga cuidado si no quiere tener hijos, porque te la juega, pero te la juega, vamos, como no te la juega el cerebro, porque quiere crecer. Es el tiempo donde quiere crecer. Hay 2 momentos críticos, el otoño y la primavera. En el otoño, y en la primavera, de formas diferentes, ¿eh? En el otoño es por miedo a la muerte. El instinto sexual en el otoño es por el miedo a la muerte. Porque como se va a ir el sol, hay que aprovechar los últimos rayos del sol, ¿sabes? Vas corriendo ahí. Bueno, analizar. ¿Cuántas primaveras tenemos aquí? ¿Que habéis nacido en primavera? ¿Cuántos otoños? ¿Qué eres? En noviembre. Uy, muy otoño, muy otoño. Vale, pues entonces hay esos 2 movimientos. Existe la misma fogosidad, pero de forma diferente. Uno es porque tiene miedo a la muerte, porque se va a ir el sol y se va a ir la vida, y el otro es porque hay que aprovechar estos rayos de sol. Estábamos tan aburridos que llegan los rayos de sol y demás, ¿no? Estáis aquí personas bastante sensatas, pero no os podéis imaginar las profesiones sexuales que yo trabajo en primavera, ni imaginarlas. No están escritas en papeles. Ay, cuenta. Me encanta. Buenísimo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque la cabeza, la persona que necesita y que cree que el sexo necesita vivirlo con mucho movimiento, mucha cosa. Y hay gente muy creativa que el movimiento lo pone en la pareja y hay gente muy poco creativa que entonces lo pone en muchísimas personas. Hay 2 formas. O sea, la persona que es muy creativa no necesita cambiar de pareja. La persona que no es creativa necesita estar con diferentes personas porque se aburre o porque no lo hace bien o por lo que queramos, ¿vale? Entonces, tenemos la parte instintiva, luego la comida. La parte instintiva siempre es porque la persona tiene miedo a las emociones que son más complejas, tiene miedo a sentir cosas que le desborden, ¿vale? Y la comida es el miedo a tener que sentir, directamente a tener que sentir, a notar que tu cerebro siente. Pero estás hablando de comer en exceso o comer cuando no tienes No, hambre. de cuando llega la primavera necesitas comer. Y la si comida no es... quieres comer en primavera? Oh, muy interesante. Muy interesante. ¿Quieres quitarte el cerebro? Analiza qué personas cerebralmente te han destrozado la vida. Analízalo. Esa es una necesidad enorme de no quiero llegar a tener una razón como esta persona que me ha amargado la vida. ¿La has visto ya, la persona? Sí. Perfecto, pues ahí estamos. ¿No? ¿Seguimos? Siento este de quiebro, pero aquí era bueno tenerlo, ¿no? Y saberlo.
Perdona, Joaquín, que has dicho antes lo de la cuya. Pero lo ha entendido ella. Era para ella y lo ha entendido perfectamente. Lo anterior que has dicho, ¿verdad? Vamos a ver. Nosotros tenemos una necesidad de crecer, llega la primavera y el crecimiento real de la primavera es que nuestra energía vital pase por los huesos, los músculos y la sangre. Esa sería la energía vital real, ¿vale? De ahí pasamos a una energía relacional. Lo que quiere es una energía conectiva, donde nos llevemos bien con las personas, tengamos relaciones, nos queramos, aceptemos la diversidad, etc. Para entrar en una energía de pensamiento reflexivo, donde nos demos cuenta de lo bonito que es vivir, de lo bonito que es crecer, de lo bonito que es aprender, ¿vale? Cuando la persona pone aquí instintos degradatorios, que lo que quiere directamente es acostarse con todo el mundo, es porque no tiene una conciencia de energía vital suya, sino que cree que su esperma o su vagina son los conductos que lo provocan. Por ejemplo, el mayor daño que hace en la vida es una eyaculación constante, porque estás perdiendo hueso, estás perdiendo un montón de cosas. Pero la persona en este tiempo no es conocedora de eso y lo que se pone es a tener relaciones permanentes. La mujer cree que no eyacula, pero la mujer pierde líquidos exactamente igual que el hombre, en sus orgasmos. Entonces, cuando esos orgasmos y esas eyaculaciones están dentro de un contexto de equilibrio y de energía vital, es maravilloso. Pero cuando es de forma, primeramente, obscena o perversa, que tiene que ser con cualquiera, donde no estás alimentando la emoción positiva, etcétera, lo que se produce ahí es un desgaste energético de energía vital muy grande hasta el punto que a esas personas luego les cuesta muchísimo trabajo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estas personas lo que no quieren es tener compromisos con relaciones, no quieren construir relaciones comprometidas, no quieren tener responsabilidades de familia, no quieren tener un contexto familiar adecuado. Son este grupo. Muchísimas personas vivimos este tipo de situaciones en la primavera, sobre todo en la etapa juvenil, y muchísimas personas lo siguen manteniendo porque no se quieren hacer mayores, no quieren tener compromisos, no quieren tener familia. Llega el tiempo de las relaciones, pero hay gente que no se sabe relacionar con la gente, aceptando la diversidad, etcétera, que se sienten incómodos, que son muy críticos, que tienen una tendencia a criticar a las personas con demasiada facilidad. Esas personas comen desaforadamente. Tienen una tendencia a que la comida sea más importante, porque son exigentes, son personas críticas, son personas que creen que el mundo tiene que ser como ellos dicen. Entonces las relaciones están condenadas a un elitismo, a un grupo concreto de personas, a una serie de cosas. Pero también esas personas que comen pierden la capacidad de reflexionar, porque la comida enturbia muchísimo el cerebro. Así que no solo no quieren tener relaciones de alto contenido, sino que no quieren entrar en la razón. Porque las personas que quieren entrar en la razón son reflexivas y cuando llega la primavera la utilizan para su sanación, no para su enfermedad. Pero vamos a las terceras. Esas personas que en lugar de crecer en los conocimientos creen que los tienen todos. Y cuando llega la primavera enturbian su cabeza o bien con una vida frívola, en el sentido de que pasan totalmente de aprendizajes, o machacando a todo el mundo con que los aprendizajes que ellos tienen son los correctos, que es el dogmatismo o la frivolidad, que es lo que hace el tercer nivel. ¿Vale? Me imagino, Ángel, que conocerás muchas personas o conocerás que esto pasa y esto pasa. ¿Vale? Estos tres niveles tenemos que resolver, y de esto quiero hablar yo. Cómo resolver este nivel, cómo resolver este y cómo resolverlo. Porque todo es bueno. Las relaciones en esta época son más estimulantes, la piel está más cálida, el ambiente es más agradable, desnudarte es más placentero. Este nivel es maravilloso también, porque también es bueno. En la primavera se comen alimentos diferentes, aparecen diferentes formas y te apetece más cocinar los alimentos y poner un mantel diferente. Pero también es cierto que la primavera te lleva a darte cuenta que no tienes idea de nada. Que el mundo es tan rico de matices, que lo que has aprendido no es nada comparado con todo lo que puedes aprender. Si no tienes la mente abierta para todo eso, ¿de qué te merece la pena vivir? Pero más allá de eso, cuando hacemos estos tres pasos, entramos en el verano de forma creativa, de forma motivada,
de forma constructiva. Si no, entramos en el verano de una forma absolutamente destructiva, creyendo que el verano es para pasarlo bien, para tomar copas, para comer, para salir y para no pensar. Y el verano tiene un punto muy importante. Cuando entramos en el verano deberíamos hacer una reflexión muy profunda de para qué estamos en el mundo y luego disfrutarlo. Pero primero saber para qué estamos y luego entrar en la motivación de estar en el mundo. Esas dos cosas deberían ser gratificantes y deberíamos de posicionarnos en ellas. Me encantaría que, llegados a este punto, pudiéramos compartir con la persona que tenemos al lado dónde estamos y cómo nos posicionamos ante esta situación. Es la época de Caperucita Roja, ¿no? ¿Qué hacía Caperucita Roja? Tenía un mensaje y ¿qué hacía? Que se perdía por el camino, ¿no? La primavera, cuando nosotros entramos en la primavera, justo antes de entrar en la primavera, como en febrero, empezamos a sentir como una inquietud. Tenemos algo que hacer, tenemos que ir a algún sitio, tenemos algo que cambiar. Pero cuando llega este momento, la cestita, en lugar de llevársela a la abuela, la llevamos por los caminos de la desesperación, ¿vale? ¿Qué tres cosas tenemos que cumplir en la primavera obligatoriamente? La primera, ver dónde estábamos y a dónde tenemos que ir. Es decir, marcarnos un hito de crecimiento. Y ahí tenemos que tener en cuenta que tiene que ser corporal, que tiene que ser alimentario y que tiene que ser de conocimientos. Angélica, no se trata que nuestro crecimiento sea única y exclusivamente a nivel de, bueno, voy a estudiar algo, ¿no? Se trata de que mi cuerpo tiene que estar mejor, tengo que analizar dónde está mi cuerpo y a dónde le querría llevar. Si está gordo lo quiero adelgazar, si está delgado lo quiero engordar, si está desmadejado lo quiero fortalecer, etc. O sea, tenéis que hacer un ejercicio hoy de poneros desnudos, totalmente físicamente, de tres maneras. Físico, corporalmente, luego ver cómo está nuestra salud y cómo está nuestra química. Cómo me encuentro a nivel de dolores y cómo me encuentro a nivel químico. ¿Qué está pasando en mi vida física? ¿Cómo me encuentro? Tenemos que hacer un análisis profundo. Porque si yo me estoy dando cuenta de que la circulación no está funcionando, no lo dejemos para 3 días más tarde. Si me doy cuenta que estoy empezando a tener cierta carne en algún sitio, por Dios, aquí está. ¡Qué horror! ¿Para qué me la cogí? ¿No? Si tenemos carne en algún sitio, tenemos que empezar a quitarla. Si nos damos cuenta que las piernas están demasiado pesadas, tenemos que darnos cuenta que ahí se ha quedado cosas metidas. Si nos damos cuenta que tenemos dolores en alguna parte, no podemos pasar la primavera sin hacer una ITV física, no podemos, porque ya no se corrige en todo el año. El verano es una rémora, sobre todo para la circulación, el otoño es una rémora, sobre todo para los pulmones y el intestino, y el invierno es espantoso para todo, pero sobre todo para los huesos y para los riñones. ¿Qué queremos? Hay una cosa que es importante. Nuestra piel, si la ponemos bien en primavera, en el otoño está perfecta, pero perfecta. Nuestro intestino, si lo ponemos bien en primavera, en el otoño, que es cuando más dificultades tiene, va a estar genial. Nuestros pulmones, si los ponemos al día en la primavera, que es cuando tienen como esas mucosas, etcétera, los ponemos al día en el otoño, que es cuando verdaderamente se destrozan, estarán maravillosos. Y en la vida, queramos o no, los 3 elementos más importantes, que son crónicos, son el intestino, la piel y los pulmones. Los pulmones son vida, el intestino es catabolismo y la piel es contacto, es felicidad. Si nuestra piel está bien, si nuestra piel está bien hidratada, si nuestra piel está bien cuidada, todo lo demás funciona. Es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo y depende exclusivamente de la primavera. Entonces, no le demos más vueltas. Hay que hacer una ITV física. Hay que hacer una ITV relacional. ¿Cómo son mis relaciones en este momento? Y el padre y la madre son las 2 personas a superar en primavera. No podemos cerrar la primavera con una mala relación con nuestro padre y nuestra madre. Si están muertos, porque están muertos. Y si están vivos, porque están vivos. Ahora, os voy a decir cómo se arregla. Nada de tener que ir a contarles la vida, etc. Ya son bastante lastre como para encima darles la razón. No. Es simplemente no repetir ningún error ni de nuestro padre ni de nuestra madre. Eso es superar al padre y a la madre.
Los errores fuertes. No se trata de, oye Joaquín, hay que ver cómo me porté contigo. No tengo ninguna gana de reconocer a Joaquín que yo me he portado mal. No, ese es su problema. Ni con Rosario. Y Charín, hay que ver, no. Ya veo lo que hace mal Charín y veo lo que hace mal Joaquín y digo, fuera. Fute, esto no lo repito yo más. Bueno, solo lo repito, pero voy a intentar que no. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Ya que no se trata de coger y decir el día del padre y la madre, coger y decir, oye, qué mal me porté. No, los dejamos donde están y están fantásticos. Ahora, cogemos y decimos, ¿qué no soporto de mi padre y qué no soporto de mi madre? Ya no lo repito. Eso tiene que ser decidido en primavera, ¿vale? Lo que no soportas. ¿Eh? Lo que no soportas. Sí, lo que verdaderamente te parece que ser como ellos te degrada. No, repetir lo que no soportas. Ahí está. Y por otro lado tenemos que hacernos un plan de crecimiento decidiendo dónde estamos ahora a nivel cognitivo y dónde queremos estar. Yo empezaría por trabajar, Luis Ángel, la reflexión. Porque parece que reflexionas mucho, pero por dentro tienes un birigay que ni te quiero contar. ¿Vale? Pues la reflexión. Yo trabajaría la reflexión. ¿Cómo reflexiono y cómo hago? Y tú dejas de darle vueltas a las cosas, que ya bastante primavera tienes el cerebro como para que sigas dándole caña. Un poco de estabilidad, un poco de tranquilidad, un poco de música, pero música sana. No pongamos la música, que la música entre dentro. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Parece bien? Entonces, vamos a saber hoy hacer una ITV en varios sentidos, ¿vale? Bien, tenemos cinco sentidos y el sentido que rige en la primavera es la vista, ¿vale? Tenemos que ser capaces de darnos cuenta que si tenemos inquietud es que hay algo de nuestra vida que no estamos mirando correctamente. Si tenemos inquietud, del tipo que sea, es que no estamos mirando la vida correctamente. ¿Qué os parece? ¿Bien? Compartir con la persona que tenéis al lado, en un minuto, qué no estáis viendo correctamente de vuestra vida. Venga, vamos allá. ¿Qué no estáis viendo correctamente de vuestra vida? Venga. Convendría que miraseis lo que no veis de vuestro cuerpo, si no os estáis fijando en vuestra salud, etcétera, sería la primera mirada que habría que hacer. La siguiente mirada en las relaciones humanas, qué pasa en vuestras relaciones humanas, y la tercera, qué pasa en vuestro trabajo, qué pasa con vuestro desarrollo personal o profesional. Esas serían las miradas, ¿no? Entonces hay personas que no quieren ver su estado físico, que no quieren verlo. Que a pesar de que tienen un estado físico que no es correcto, no lo quieren ver. Porque no quieren ponerse a cambiar ciertos hábitos. Se han dado cuenta que el hábito le está haciendo el daño, pero no quieren cambiarlo. Hay personas que no están dispuestas a arreglar las relaciones y no quieren profundizar en las relaciones, no quieren ver qué pasa en sus relaciones porque no les apetece. Creen que el otro es el que tiene que cambiar o las situaciones son las que tienen que cambiar. Pero hay personas que realmente están en una situación profesional compleja y no quieren entrar en esa situación, ¿no? En cualquier caso, lo que estamos haciendo es una ITV del cuerpo, de la emoción y del cerebro al mirar estas cosas, ¿no, Mónica, Raquel? Te das cuenta, ¿no? ¿Cuántos no queréis mirar el cuerpo? ¿Vale? ¿Cuántos no queréis mirar las relaciones porque, bueno, os cuesta la vida mirar las relaciones? ¿Veis? Ya los he encontrado, ¿vale? ¿Y cuántos no queréis mirar el trabajo porque pensáis que el trabajo, bueno, pues ahí está muy bien, que estáis ciegos? Lo que no sabéis es que en la medida que no queréis mirar, la vista se va perdiendo. Eso, si tenemos una dificultad de no querer mirar, la vista se va deteriorando y empezamos a tener problemas con la vista. Ojo derecho, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Ojo izquierdo, todo lo que tiene que ver con las emociones. Los dos, lo que tiene que ver con el cuerpo físico. ¿Y entonces el paso de lejos diferentes? Pues eso ya es que emocionalmente y profesionalmente estás bastante perdida. O sea, las dos cosas. Las dos es físico. Así que una de las cosas que deberíais hacer, y yo creo que sería bueno, es pedir una revisión para ver cómo está cada uno de los ojos y ver dónde tenéis más dificultades. El que tenga más pérdida o el que esté menos o que notéis que tiene menos percepción, o poneros un cartel lejos, el que tiene menos percepción, no cuesta nada. Si vais a un oftalmólogo, la revisión no os cuesta nada, es gratuita y os puede ayudar mucho a ver si realmente hay personas que pierden los dos exactamente igual
Y tiene que ver con el deterioro del paso de la vida. No tiene nada que ver con el desgaste de la vista. Os voy a pedir un favor. Esté la vista cansada o lo que sea, no os pongáis gafas. Trabajar y trabajar y trabajar la vista, por favor. Si tenéis la vista cansada, he dicho, no vayáis a otras cosas, no os pongáis gafas. Trabajar la vista, hacer ejercicios todos los días, porque en el momento que pongáis gafas se perdió la vista. Se puede trabajar muchísimo, tapando los ojos, haciendo ejercicios oculares. Mirar la gimnasia ocular y independientemente hacerla. Procurar que los ojos no sean castigados por la no visión. Quiero decir algo, voy a decir que hay una contradicción en esto, ¿vale? Ciertamente cuando la persona ya tiene el ojo castigado, yo lo que voy a hacer es cerrar un poco la vista y me hará más fea y estaré menos bella. Pero lo que es cierto es que para el sistema ponerse delante de algo y no verlo, le genera muchísima inseguridad. Cuando perdéis la vista, perdéis oído. Y cuando perdéis la vista y perdéis oído, el oído tiene que ver con el cuerpo, pero tiene que ver con la confianza. Si perdemos oído, perdemos confianza. Si perdemos vista, perdemos tolerancia. Una persona que va perdiendo la vista se hace más intolerante. Entonces, si podemos cuidar esto, si lo podemos cuidar, yo os lo agradecería muchísimo. ¿La alergia en los ojos también es falta de tolerancia? No, la alergia en los ojos tiene que ver con lo que veamos después, que son las enfermedades propias del hígado. ¿Vale? Que las vamos a ver ahora. Pero, ¿estáis bien? ¿El ritmo está siendo bueno para vosotros? Sí. ¿Os está aportando valor? Sí. Vale. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿No lo ha dicho? A ver, Ángel, ¿te está aportando valor? ¿Sí o no? Sí. No, ¿cómo que sí? ¿Sí o no? Sí, que yo he venido a esto. Ángel, ¿cómo te voy a arreglar los músculos? De esta manera. Bueno, pues siendo sincero. Eso no es ser sincero, es ser descortés. No te equivoques. No, vamos a hablar. No me hagas firengadas. ¿Sí o no? Sí. Vale, ya está. Bien. El mundo emocional es la primavera y nuestras emociones están condenadas por el tipo de vista que tengamos. Si nuestra vista es una vista exigente, es una vista de detalle, es una vista de crítica, nuestra vida emocional es de una manera, y si nuestra vista es amplia y es grande, es totalmente diferente. Y ahora tenemos que aprender una de las leyes de la primavera. Hablaba antes César de qué sucedía con los equinoccios, pero vamos a ver qué sucede con la parte más hermosa de nuestra vida. Nosotros creemos que tenemos todo el día en utilización los dos hemisferios, pero no es verdad. Los dos hemisferios mandan la información para que podamos estar operativos, pero una cosa es que sean funcionalmente operativos y otra cosa es que sean operativos en crecimiento y actividad. Nosotros tenemos nuestros dos hemisferios, pero tenemos nuestro cerebro límbico, que es el cerebro de la primavera. Y tenemos nuestro cerebro reptil, que es el cerebro del invierno. Bien, nuestro cerebro reptil tiene oídos. Nuestro cerebro límbico tiene vista. Pero lo que es mucho más importante, la vista va a determinar qué cerebro vamos a tener más utilizado o menos utilizado. Y eso es brutalmente importante. Si yo cuando miro el mundo desde la vista, lo miro de forma restringida, lo miro de forma crítica, lo miro totalmente como yo quiero, es decir, de forma ególatra o egocéntrica, cuando entro en el cerebro, mi cerebro más importante, que es el cerebro global, lo voy a tener dañado. Y si tengo el cerebro global dañado, tengo imposibilidad de sanación. Porque el cerebro que nos cura es el global, no el del detalle. El detalle nos dice la enfermedad, pero el cerebro que nos cuida es el cerebro que tiene la capacidad de crear nuevas formas de pensar, sinapsis diferentes, construcciones de forma de vida diferente. Así que nuestra forma de mirar en la primavera va a determinar nuestra forma de vivir para todo. ¿Lo hemos entendido, Ángel? ¿No? Ni Ángel ni Angélica, hombre. Qué mal momento, qué mal momento.
Vamos a ver. Cristina, dibuja aquí lo que te digo. Porque mi letra es espantosa, pero la de Cristina ha hecho un ejercicio. Un momento, por favor. ¿Qué veis ahí arriba? La primavera es el mundo emocional, ¿vale? Emocional es mundo perceptivo, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, mundo absolutamente personal. No es el mundo de los demás. La primavera es nuestro mundo. ¿Cómo nosotros vemos el mundo? Independientemente de lo que haya a nuestro alrededor, porque lo que hay a nuestro alrededor nosotros decidimos cómo lo vemos. Por lo tanto, nuestro mundo está decidido por nuestra vista. El mundo emocional tiene que ver con nuestra vista, con la palabra vista. Sentido, la vista, ¿vale? Pero nuestra mirada puede ser una mirada que es abierta, puede ser una mirada que permite que entre todo, o ser una mirada restringida, una mirada coercitiva, una mirada negativa, una mirada crítica. Tenemos que decidir cómo miramos. Y lo vamos a decidir ahora cómo miramos, no dentro de un rato. ¿Vale? Yo tengo que saber cómo utilizo mi mirada. Si yo tengo una mirada crítica hacia las cosas, si yo tengo una mirada exigente hacia las cosas, si mi percepción creo que es la percepción única que existe, mi forma de llegar a esto, ¿cómo será? Limitada. ¿Vale? Pero nosotros tenemos 3 cerebros. ¿Vale? Tenemos el cerebro reptil, el cerebro límbico, me gusta menos que el mío, ¿eh? Pero lo voy a dejar, si luego lo tenemos ahí metido, pero ahora quiero que veamos cómo funciona. Nuestra parte del cerebro reptil, nuestra parte primera, nuestro cerebro, que era el invierno, ¿te acuerdas, Angélica? El invierno es instintivo. Es lo que escuchemos. Lo que escuchamos durante el invierno nos va a permitir vivir el invierno mejor o peor. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro cerebro límbico. Nuestro cerebro límbico es el cerebro de las emociones, es el cerebro que nos permite tener relaciones, que nos habla de las conexiones con los demás, que nos dice qué bonita es la vida, que nos dice cómo está de bonito todo, ¿de acuerdo? Pero eso lo vivimos a través de nuestros ojitos. Si nuestra vista es abierta, cuando entremos aquí, entraremos aceptando todo lo que hay. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nuestra vista es limitante y exigente, cuando entremos aquí no avisaremos de todo lo que hay. No veremos todo lo que hay. ¿Vale? Nuestros hemisferios tienen una funcionalidad muy diferente el uno del otro. El hemisferio derecho nos permite ver lo global y el hemisferio izquierdo nos permite ver lo detalle. Para ver lo global he tenido que aceptar todo lo que veía antes, he tenido que aceptarlo todo. Si no lo he aceptado, cuando entro en el cerebro, el global no va a funcionar. ¿Y cuál va a funcionar? El de detalle. Y si funciona el cerebro del detalle, viviré en la enfermedad física, emocional y de todo tipo. Porque el cerebro global es el que ve nuevas soluciones a todo lo que nos pasa. Es el que está dispuesto a enfrentarse a la solución. Mientras que el cerebro del detalle solo ve el problema. El cerebro global es el que ve las soluciones, como tú lo acabas de ver. Y el cerebro de detalle es lo que ve es el problema. Cuando vemos solo el detalle. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido ahora, Angélica? Sí. Lo que no entiendo, Joaquina, es una cosa, no sé si lo he entendido mal. Se puede ser crítico y mirada abierta. ¿Por qué no? Es decir, yo entiendo la crítica como la capacidad... Mire, solamente cómo habla, Ángel. ¿Cómo cuentas las cosas, Ángel? Y habla que estás en el detalle, que lo global es que te cuesta la vida. No se puede ser crítico. Se puede ser descriptivo de una realidad que tú ves, no deja de ser tu realidad, y puedes describirla. Si la describes, estarás contando lo que ves. Pero si la valoras, estarás contando lo que tú percibes. Y por lo tanto es totalmente propio. Vamos a ver cualquier cosa que tú quieras ver, ¿vale? Tú te levantas ahora y te pones aquí delante de varios especialistas. Me encuentro con un especialista de alergias que me dirá que la alergia es porque han llegado las gramíneas, el polen o lo que sea.
Me encuentro con un médico neurólogo que me dirá que posiblemente haya una alteración del sistema nervioso. Me encuentro con un médico psicosomático y lo que me dirá es que hay una inadaptación al entorno. Son 3 percepciones. Si yo tengo una mirada crítica, voy a decidir que esas están equivocadas. Si tengo una mirada global, voy a decir que bien me viene darme cuenta que la gente necesita el estímulo del polen para activar la alergia. Qué estupendo cuando la persona me dice que el sistema nervioso es el que se altera con la alergia. Y qué fantástico que el otro me dice que es que hay una condición de inadaptación para tener a la alergia. Son 3 verdades. Pero cuando la persona se cierra, la única verdad es una u otra. ¿Qué es más rico para mí? Pues perdóname, para mí lo rico es tomar de todas las fuentes lo que enriquece lo que yo estoy haciendo. Eso me permite ver el mundo como lo veo y encontrar sentido a todo lo que hago y poder ver la alimentación unida a una forma de pensar, a una forma de ser, a los sentidos y unir todas las cosas que uno. Si yo viviera en el detalle, hace muchísimo tiempo que hubiera generado cátedra, porque llevo 25 años sabiendo exactamente por qué se produce la enfermedad, 25 años en los que podría decir por qué enferma la persona y hasta qué pensamiento ha tenido para enfermar. Pero eso no me vale, porque el pensamiento le ha enfermado, pero pasa por diferentes sitios dependiendo de qué pensamiento es. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de tener un pensamiento global, no criticas, simplemente describes lo que dice y de ahí decides lo que te vale a ti, entendiendo que la elección es tuya. Por lo tanto, no es perfecta, es la tuya. Yo me decidí por la medicina psicosomática. No quiero otra medicina en mi vida. Pero eso no quiere decir que yo esté saludable. Es probable que si hubiera optado por otras soluciones, hubiera estado mucho más saludable. Ese es el tema. Que no, en lo que eliges no siempre es perfecto, pero es lo que eliges. Y cuando dices lo he elegido, ya sabes que hay cosas que cuando existe la derecha y la izquierda, ya hemos perdido planteamiento político. Cuando existen situaciones a resolver con un pensamiento económico, con un pensamiento humanista, es cuando podemos hacer política. Esa es la diferencia. Y ahí es donde tenemos que penetrar. Un pensamiento global hace enriquecer al mundo y el detalle hace que se vea la riqueza. Un pensamiento en detalle lo que elimina es la riqueza del mundo. Y eso tiene que desaparecer. Quien lo provoca es la primavera. Que no acepta el orden, que no acepta que se le digan cosas, que es rebelde, que normalmente exige una serie de cosas que no son las mejores. Así que tenemos que trabajar aquí para poder trabajar aquí. Y esa es la cuestión. ¿Qué te desespera? ¿Puedes saber lo que te desespera? ¿No? Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, ¿no? Pero el problema es que cuando tienes... Date tiempo de saber hablar. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, el problema es, no se puede decir. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, yo veo esto más. El problema para mí es que al final no puedes construir lo global si no te fijas en el detalle. No. Sí, porque al final lo que te da una visión global son informaciones de detalle. Perdóname, no es cierto. No es cierto. Figuraos qué desconocimiento tenéis de cómo entramos en el cerebro. A los 6 años entramos en el cerebro global. A los 6 años, sin haber visto un solo detalle. Porque no hemos podido definir detalles con 6 años. Se abre el mundo global a los 6 años, donde todo te parece tan creativo, el mundo imaginativo es verdad, eres tan grande en esos momentos que ojalá no hubiera ni llegado ningún adulto para destruirnoslo. ¿De acuerdo? Y cuando el niño cumple 7 años, de lo global coge lo que necesita. Todavía no ha detectado ninguna anomalía en su sistema. Pero cuando a un niño a los 6 años le dicen que él no es inteligente, que él no sabe matemáticas, que él no tiene ni idea de leer, le acaban de destruir. Porque el niño hasta los 8 años no tiene ni que saber leer, ni saber escribir, ni saber pensar, ni saber nada. Yo te digo lo que me inquieta. Decidir si vivir en Madrid o vivir en Santiago de Chile. O sea, tú al final construyes tu realidad global de cómo va a ser tu estilo de vida en función de un montón de condiciones de distancia de tu familia, las condiciones laborales son muy distintas. Eso es todo global. Eso es todo global. Si tú coges todo lo global y coges todo lo global, lo mezclas y verás que rápidamente eres capaz de decidir.
Pero con tu cerebro no te vayas a Santiago de Chile por ellos. Porque yo quiero que sigan siendo felices. Con tu cerebro déjales tranquilos porque tienen una mente global los chilenos maravillosa y el detalle lo manejan un poco peor. Es como cuando yo voy a México, les destrozo la vida. Déjales que disfruten de la globalidad que tienen ellos tan maravillosa. Estás bien aquí, no te vayas. Yo te busco 3 novias antes de que te vayas. Pero bueno, no se decide así, se decide desde otro lugar. Las decisiones tienen que ver con 3 cosas. ¿Pero por qué para ti, o sea, es que por ejemplo para mí esos son detalles, el detalle de calidad de vida, ambiente... Calidad de la vida es global, no es un detalle. ¿Podemos hablar de ontología del lenguaje los dos? Porque claro, cuando hablamos de las palabras con desconocimiento, la salud es global, la salud es global y tener salud... Igual yo necesitaría que especificaras un poco más... Eso es el verano, tienes que venir el 21. Bien. No me decís. Sí, lo decidimos hoy, no te preocupes. Niveles emocionales, ¿vale? Bien, cuando hablamos de niveles emocionales ya hablamos de emociones, lo cual quiere decir que ya estamos en la primavera, no estamos en ningún otro sitio, ¿vale? Los niveles emocionales son los niveles de movimiento. Y quiero que nos demos cuenta, voy a quitarlo porque si no lo escribís, quiero que nos demos cuenta que hay 3 movimientos, ¿vale? 3 movimientos emocionales. El muy poco movimiento, más movimiento, menos movimiento, ¿vale? Movimiento que no tiene ninguna intención, primer movimiento no tiene ninguna intención, sino que es un movimiento instintivo. Es la primera emoción. Me muevo por instinto, ¿vale? Tengo el instinto de moverme. No sé qué intención tiene moverme, pero me muevo por moverme, ¿vale? Segunda situación, percibo cosas que me alteran y entonces me muevo. Tengo como claro lo que me mueve, pero no lo tengo tan claro, la verdad. Tercer movimiento, reflexiono sobre las cosas que siento y me muevo en relación a ellas, ¿vale? Estos 3 movimientos que necesitamos hacer son movimientos que están dentro de nuestro propio cuerpo, ¿de acuerdo? Hay personas que solo tienen movimientos instintivos porque no quieren sentir, y como no quieren sentir, paralizan el movimiento. Entonces los movimientos son rígidos, están contenidos y son reactivos, ¿vale? Hay personas que quieren tener movimientos, que se quieren emocionar, pero que no manejan las emociones y entonces tienen un descontrol muy grande en sus movimientos. Y hay personas que realmente reflexionan sobre sus sentimientos y mueven aquello que están sintiendo de forma ordenada. Tenemos que tener los 3 movimientos. Si no tenemos los 3 movimientos, estamos enfermos. Tenemos que tener un movimiento absolutamente reactivo, que es el movimiento de la vida. Tenemos que tener un movimiento de las cosas que nos agitan, más o menos, y tenemos que tener un movimiento reflexivo, que es el que nos lleva a la acción. Tenemos que analizar qué meollo tenemos en la cuestión y quién está rigiendo esta pequeña locura que tenemos en nuestra vida. Y nuestra pequeña locura, y sobre todo en la primavera, la rige el cerebro o el no cerebro, ¿vale? El cerebro o el no cerebro, ¿vale? Bien, ¿qué es importante? Nuestro cerebro se activa en el mismo momento que superamos el miedo y la rabia. Si no superamos el miedo y la rabia, estamos en estado animal, animal puro, menos que los delfines. Figuraos qué cosa, ¿eh? Porque los delfines son empáticos, tienen empatía, y tienen una gran empatía. Pero daros cuenta cómo es la historia. Resulta que el delfín tiene empatía y el ser humano que tiene miedo no tiene empatía. El miedo impide la empatía, porque el miedo nos lleva a la desconfianza sobre el ser humano que nos rodea o sobre las circunstancias que nos rodean. Entonces no hay posibilidad de que surja la empatía. Para que nuestro cerebro se abra, para que nuestro cerebro tenga vida, para que nuestro cerebro disfrute de estar en el mundo, necesita quitar el miedo y la rabia por igual para entrar en la interacción con las personas. Pero lo más triste de todo, Nuria, cuando no tenemos relaciones con las personas, vivimos en la tristeza. No nos damos cuenta de que la tristeza está ahí, pero aparece una tristeza que nos impide vivir la emoción de la alegría. Superamos el miedo y la rabia y entramos en una alegría que se hace conectiva. Cuando estamos alegres queremos estar al lado del otro, nos gusta estar al lado del otro. Entonces, con esa cara de gruñón que tienes, que está llena de rabia, ¿ves? No utilizas el cerebro límbico, no lo utilizas.
Entonces, ¿cuál es la solución que ha encontrado el ser humano, desgraciadamente para él? Y digo desgraciadamente para él. La solución que ha encontrado el ser humano es el estudio. Y el estudio no utiliza el cerebro. El cerebro no tiene nada que ver con el estudio. El cerebro tiene que ver con una parte del cerebro, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la comprensión de lo que se lee y de lo que se oye. Pero no tiene que ver con la maravillosa función cerebral que tenemos, ¿vale? Es decir, que para que el cerebro utilice la condición que él tiene como belleza única, que es la creatividad y la innovación, que es el desarrollo continuo de nuevas experiencias, necesita que hayamos superado el miedo y la rabia. Cuanto más miedo y más rabia tengamos, menos creativos somos, menos caminamos y menos hacemos, ¿vale? Pero lo más importante, el miedo y la rabia, independientemente de que el miedo pueda ser físico, pueda ser emocional o pueda ser el tipo que sea, el miedo nos impide entrar en las relaciones humanas en un estado interactivo o conectivo, que es lo que significa el cerebro límbico. ¿El cerebro límbico qué significa, Ana? Lo que significa es que tú tienes la capacidad de relacionarte con el otro aceptando la diversidad. Cuando llega la primavera, las reacciones del ser humano son muy plurales. Hay gente que tiene unas intenciones, otra. Es cuando más diferentes nos vemos. ¿Por qué? Porque los matices de la primavera son muy ricos. Son muy ricos en color, son muy ricos en sabor, son muy ricos en todas las emociones. Bien, cuando nosotros somos invierno y estamos en una situación de invierno, nuestra forma de estar es bastante pasiva. Pero cuando entramos a la primavera, nuestra forma de estar es excesivamente activa. Claro, cuando tú estabas quieto y los movimientos eran serenos, encontrarte con el otro era muy fácil. Pero cuando el otro se está moviendo y tú te estás moviendo, o sea, si, sube aquí. Él sube aquí. Y estamos en invierno, ¿no? Esto es así. ¿Cómo se hace esto? No he bailado nunca, entonces no sé si se hace así o se hace así. Bueno, Así. Así. Es que, no, pero yo me siento tan masculina que yo soy así, ¿vale? ¿De acuerdo? En invierno podemos estar así, podemos estar bailando. Pero llega la primavera y lo que queremos es esto. ¿Cómo podemos conectar? Bueno, como está en Soso, conectamos. Pero si estuviéramos los dos bailando y moviéndonos, claro, cada uno está a lo suyo. Por eso salió el baile suelto, para poder soportar la primavera. Porque lo otro era de invierno, lo otro era la necesidad de protección, de arrugar. ¡Ay, qué bueno!, ¿no? Pero cuando llega la primavera, ¿qué nos pasa? Que nos movemos. ¿Y cómo nos movemos? De forma totalmente diferente. Y como nos movemos de forma diferente, o tenemos la capacidad de aceptar que su movimiento es bueno y el mío también, o no podemos conectar. Así que la primavera lo que exige es la aceptación de los movimientos dispares. De todo lo que hay. De la forma de entender que tiene la primavera, de la forma que tengo yo de entender la primavera, de la forma de bailar, etc. Cuando se bailaba así, ¿era así? No, así. No, así. Cuando se bailaba así, lo que había eran unos movimientos que todo el mundo hacía los mismos, ¿no? Si era el fos, si era no sé cuánto. Pero cuando fue suelto, a cada uno le da una cosa diferente. ¡Ah, qué bien, qué movimiento! Ahora vamos a bailar para que veáis cómo cada uno lo vais a mover de una manera diferente, ¿no? Y yo lo vamos a grabar desde aquí para que luego podáis ver cómo bailáis de forma diferente, ¿no? Ese movimiento diferente es el impulso que tú tienes. Aquí la música te lleva para acá, te lleva para allá. Y entonces apareció que estar juntos no tenía que ser estar agarrados, sino que tenía que estar compenetrados, que son cosas diferentes. Y entonces el movimiento, cuando estabas junto al otro, hasta podías limitarle. El otro se movía así, tú hacías como así, pero lo importante es que había esa conectividad de que querías estar con el otro sin tocarte. Eso es la primavera. La primavera es la capacidad de aceptar la diversidad, de aceptar la variabilidad, entendiendo que sigue siendo ritmo, que sigue siendo hermoso, sea quien sea el que se mueve y cómo se mueve. Si no tenemos esa capacidad, es porque hemos tenido miedo o porque hemos tenido rabia. Así que imaginaros la diferencia entre estar en el miedo y la rabia, donde necesitas agarrarte al otro para sudar y encontrarte mal, pero al final todo, levantas el sobaco y todo es horrible. En la discoteca, imaginaros cómo debía ser que aquello, nuestros padres ahí agarrados y todos embelesados, ¿no? Mi padre bailaba el chotis y todas estas cosas que decían, no hay que moverse del cuadro. Digo, Joao, no te mueves del cuadro, pues debes estar ahí pasando calores de todo tipo, ¿no? Pero la realidad es que la primavera lo que hace es que todo lo que se mueve es válido. Todo lo que se mueve es válido y lo que no se mueve necesita movimiento. Necesitas movimiento. Voy a poner música para que consigas el movimiento. A ver, ¿qué música queréis bailar?